Muy bien, la grabación ya comenzó. ¿En qué orden van a exponer? ¿Quién es el primero, segundo, tercero? En este caso soy yo ingeniero. Hago la Ya, presentación y decide mi compañero Henry. ya. Y terminamos con Raúl. Bien, Sí, pueden ingeniero. comenzar entonces. Ya puedes compartir tu presentación si deseas. Hola, hola, probando. ¿Me escuchan? Ingeniero, sí se escucha. Ya. No sé si puedan visualizar Sí, ahora, la presentación. correcto. Sí, ya veo, ya lo estoy viendo. Bien, continúen, por favor. En cualquier momento, ustedes saben que yo puedo interrumpir con las disculpas del caso para hacer alguna pregunta o consulta. Y también al final, también podría hacer algunas preguntas, ¿ya? Entonces, recuerden que es importante el marco teórico, explicar de qué trata, y después ya se explicará, pues, en la demostración, explicando el dataset, el algoritmo, la librería que están utilizando. Muy bien, pueden comenzar. Correcto, ingeniero. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, nuestro grupo va a exponer acerca de las máquinas de soporte del vector. Nuestro grupo está conformado por Henry Castillo Chávez, Raúl Lozano La Rosa Sánchez y Yoshimasa Toguchi, quien les habla. Siguiente, por favor. Bueno, aquí presentamos los siguientes puntos, que va a ser el punto número 1, que va a ser la introducción, el punto número 2, que va a ser la definición de las máquinas de soporte vectorial, y el punto número 3, que es el funcionamiento, el punto número 4, que es el método kernel, el punto número 5 será ventajas y ventajas, y el 6 será el ejemplo práctico que presentaremos. Siguiente, por favor. Introducción. Introducción a las máquinas de soporte vectorial. Siguiente, por favor. Las máquinas de soporte vectorial fue desarrollado en la década de los 90 por Vladimir Baknik y su equipo de desarrollo. Originariamente se desarrolló como un método de clasificación binaria. Luego su aplicación se extendió a problemas de clasificación múltiple y de regresión. En la actualidad tiene un uso muy extendido. Eh, Se considera uno también de los algoritmos clásicos del machine learning. Y en la actualidad eh, tiene un uso muy extendido, por ejemplo, con arquitecturas más complejas, como las redes neuronales o convolucionales. Siguiente, por favor. Aquí es el funcionamiento. Siguiente, por favor. Acá las máquinas de vectores de vectores de soporte constituyen un método basado en aprendizaje para la resolución de problemas de clasificación y regresión. Están propiamente relacionados con problemas de clasificación y regresión. La siguiente, por favor. Se puede entrenar una máquina de soporte, de vectores de soporte para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra. El objetivo algorítmico de la máquina de soporte vectorial es encontrar un hiperplano en un espacio de dimensión, ya puede ser dimensional, tridimensional, por eso se pone la n, hacia el número de las características de los datos, que clasifica claramente los puntos. El siguiente, por favor. El funcionamiento. A continuación le paso con mi compañero Henry, que les va a explicar el funcionamiento. Eh, Buenas tardes. No sé si puedan visualizarme. Bueno, como yo estoy presentando, creo que no me puedo No, no te visualizar. veo, Henry. Dejo de presentar porque no me permite presentar mi cámara cuando estoy presentando. Ya, no, no hay problema, en todo caso, continúa nomás. Ya, bueno, acá el funcionamiento, voy a hacerlo mediante un ejemplo para que se pueda entender, donde, como dijo mi compañero anteriormente, máquina de vectores, máquina de soporte, máquina de soporte de vectores, se puede
en esta parte nos tocó clasificación, donde acá un ejemplo de entre los que son los ciclistas, que son escaladores que van en pendientes y embaladores los que van en línea recta. En este caso, al momento se ingresan los datos, los verdes son los escaladores y los embaladores son amarillos, y su única característica es por el peso. Y la línea roja donde se presenta es la frontera de decisión. Van a la izquierda o a la derecha. Ese es cuando tiene una característica. Pero en 2 dimensiones, cuando ya, aparte del peso y la potencia, acá se puede ver en esta gráfica que ya se va viendo la división en 2 dimensiones, donde están los embaladores por la derecha y escaladores por la izquierda. Y la frontera de decisión, que es la línea roja. Acá también se puede ver, ya que si se aumenta una característica más, se vuelve tridimensional la gráfica, donde está la potencia, la capacidad pulmonar y el peso. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con 2 dimensiones para poder explicar. Y bueno, primero, cómo se halla la línea, el hiperplano, cómo identificar el hiperplano adecuado. Si vemos en en la línea número 1, el hiperplano tiene más tendencia a estar pegado a la zona verde. Si vemos en la línea 2, el hiperplano tiende a estar más en los puntos amarillos. Y en el hiperplano 3 está exactamente al centro tanto de los puntos amarillos como los del verde. ¿Cómo se halla esto? Primero identificamos los vectores de soporte de ambos lados, cuáles son los más cercanos. De acuerdo a eso, se traza una media, donde la línea roja acá se muestra, y los márgenes, tanto para un lado como para el otro, son iguales. Son iguales, acá se ve el margen, y bueno, esto viene a ser un hiperplano óptimo, debido a que tiene tiene un espacio tanto como para los puntos verdes como para los puntos amarillos. Y bueno, ¿cómo se modifica el hiperplano? Solamente es cambiando los coeficientes, ¿no? El W1, W2 y la variable. El hiperplano. Bueno, acá tenemos un hiperplano en 2 dimensiones, donde la línea roja, cualquier ecuación que se haya en esta línea roja va a ser igual a 0. En los puntos amarillos, cualquier zona de los puntos amarillos, la ecuación va a ser mayor o igual que 0. Y en los puntos verdes, cualquier ecuación que se haga en todo este plano verde, la ecuación va a ser menor que 0. Así es donde se clasifica para qué lado iría cada resultado. Y bueno, también hay un valor atípico que no necesariamente tenga un buen margen de distancia. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos que el punto verde está clasificado verde, pero cuenta con un margen pequeño, como se ve en la imagen de la derecha, donde es muy difícil clasificar y tiende al error. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se coloca un hiperparámetro, donde acá en la figura izquierda, acá se coge un hiperparámetro donde ¿cómo se halla? Bueno, es del error, se escoge una de manera empírica, donde el menor valor sería el C ideal. Perdón, Henry, ¿podrías volver a explicar esta parte? Sí. Bueno, en el caso anterior, como vemos que es un valor atípico, hacer la muestra, bueno, el margen, la línea roja, el hiperplano, que es la línea roja, ¿cómo se hallaría para que sea adecuado? Se traza un hiperparámetro, donde de acuerdo a los datos ingresados, se va
alejando o acercando para poder hallar mejor la clasificación. ¿Y cómo se halla este hiperparámetro? Bueno, se hace de manera empírica, donde ese ideal viene a ser el menor punto, pues, ¿no? Ya, o sea, se escoge el valor de C de tal manera que el error sea mínimo. Exacto, para que normalmente cuando es un teórico, el hiper, las distancias son, se puede decir que se diferencia el margen, pues, ¿no? Pero en la vida real siempre el margen es mínimo, 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 y por eso se tiene que hallar un hiperparámetro para poder clasificar de A mejor partir manera. del error. Entonces tiene una gráfica del error para los diferentes hiperparámetros y se va a escoger el valor de C de tal manera que el error sea mínimo, ¿no? Correcto. Continuamos, ¿está bien? Y bueno, a continuación, de nuevo mi compañero, que va a explicar. Pero ese valor de C, ¿en qué parte, en qué ecuación influye? ¿Tienes dos ecuaciones? Las ecuaciones, claro, la ecuación está aquí, ingeniero. ¿Y ahí dónde está C ahí? ¿Cuál es el hiperparámetro? Bueno, acá en este ejemplo, el hiperparámetro, bueno, acá el C, acá está el C donde se encuentra el hiperparámetro, donde las separaciones son mínimas, muy pequeñas, las distancias. La diferencia que de esta gráfica, donde el hiperplano es duro, se puede decir sólido. O sea, la única forma de que cambien, que puedan alterarse es mediante la ecuación, es mediante moviendo la ecuación, las variables de la ecuación. Aquí están los coeficientes. Pero para hallar el hiperparámetro, se tiene que utilizar el gráfico a la derecha, para hallar el C ideal, para que se pueda graficar. Ya. Veo que no lo explicas, ¿ah? Por si acaso, Henry, no le estás explicando cómo interviene ese C dentro de la ecuación. O sea, tú estás mostrando en las imágenes anteriores la ecuación de la línea recta, justamente el umbral, ¿no? Que separa los dos conjuntos, las dos clases. Pero no estás explicando cómo interviene C. O sea, tú ahí estás calculando el C ideal, que genera el mínimo error. No, pero cómo eso te permite hallar las ecuaciones del plano que genera justamente esa clasificación, ¿no? O no sé, o de repente más adelante lo van a explicar. Henry. Bueno, sí, ingeniero, sí lo escuché. Bueno, más adelante se encuentra kernel, donde ahí ya explican, bueno, mi compañero ya más adelante le va a explicar, pues, ¿no? Como, Entonces, ya entiendo. Te falta un poco, te quedó un poco inconclusa esta parte, Henry. Yo creo que la exposición está bien, está clara, pero está inconclusa. ingeniero. Ya, bien, tranquilo, no pasa nada. Bueno, a mí me toca explicar más que todo el método kernel. Siguiente, por favor. Bueno, el método kernel, su nombre se debe al uso de las funciones del núcleo, que les permite operar un espacio de características implícitas y de alta dimensión. Siguiente, por favor. Bueno, nos permite operar en el... No, anterior compañero, por favor. Anterior. Ajá, ahí por favor. No, bueno, nos permite operar en el espacio de las características originales sin calcular las coordenadas de los datos en un espacio dimensional superior. Las siguientes características sería que nos ofrece una forma más eficiente y menos costosa de transformar los datos en dimensiones, se podría decir, superiores. Siguiente, por favor.
Bueno, acá como podemos ver tenemos hiperplanos no lineales. Tenemos una frontera no lineal. Basándonos en la explicación anterior de mi compañero, en el ejemplo anterior, ¿cómo nos hacemos la pregunta? Hola, hola, no escucho, Yoshimasa, creo que tienes problemas con tu internet. Te veo congelado. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, entonces parece que Yoshimasa tiene problemas en su internet. Unos, Sí, de repente, Henry, tú lo puedes apoyar. O Raúl, a ver, ¿no? unos minutos, por favor, ingeniero. Si es que no se conecta, ya yo le explicaría. Ya, ok. Bueno, ingeniero, mejor continuamos con la exposición. Sí, sí, parece Para que no demorar. Yoshimasa tiene problemas. Ya. Bueno, acá son cómo hallar, bueno, los Sí, hiperplanos no lineales. compañero, sí, tuve un problema de red. Les pido mil disculpas. Por favor, la siguiente PPT para poder explicar. Okay. Bueno, basándonos en lo que le dije anteriormente, consiste en tomar el set de datos que podemos ver en la imagen, en la primera imagen superior de la esquina izquierda. Consiste en tomar los datos originales que no son separables y mapearlo a un espacio de mayores dimensiones, que es la imagen que está a la esquina superior derecha, usando una función no lineal. La idea es que con esta transformación en el dataset ahora sea linealmente separable. Bueno, es decir, que se puede utilizar una máquina de vectores de soporte tipo soft margin para obtener el hiperplano óptimo. Una vez lo hayamos obtenido, hacemos la transformación a la inversa para volver al espacio original que podemos ver en la imagen que está en la parte inferior izquierda, y así llevar a cabo la clasificación de datos. Llevándolo a la práctica, el método kernel no utiliza todos estos pasos, sino solamente utiliza el mapeo y el cálculo del hiperplano usando un poco de álgebra lineal para obtener un algoritmo más rápido. A continuación doy pase a... No, ahora me toca el tema de los tipos de kernel, que son lineal, polineal, RBF. Bueno, lineal no solo observa las características dadas por las muestras de entrada para determinar su similitud, sino también las coordinaciones de estas. Un lineal puede ser utilizado como el producto normal de dos observaciones dadas. Y la RBF, función basada en radios, donde puede mapear el espacio de entrada a un espacio de dimensiones infinitas. Siguiente, por favor. ¿Y cómo, Yoshimasa? Ahí sí me rayaste. ¿Cómo es un espacio dimensionalmente infinito? Como les había explicado, que son de n dimensiones. Ya, ya. O Ajá, sea, n correcto. puede ir al infinito. Claro, dimensional, bidimensional, Ajá. Tridimensional, tridimensional, claro. cuadridimensional y en fin, ¿no? Para Y al poder separar. infinito y más allá. Ajá. Sí, correcto, ingeniero. A Entiendo. continuación le voy a explicar las ventajas y desventajas, por favor, Perfecto. mi compañero siguiente PPT, las ventajas. Bueno, una de las ventajas, como le había explicado, es eficaz y menos costosa. Utiliza un subconjunto de puntos de entrenamiento a la función de decisión, llamados vectores de soporte, como le había mencionado anteriormente. Es versátil. Siguiente PPT, por favor. Bueno, aquí le vamos a mencionar las desventajas. Si el número de características es mucho mayor que el número de muestras, se evita el ajuste excesivo al elegir las funciones de kernel, y el término de regularización es crucial. Las máquinas de soporte vectorial
no proporcionan directamente estimaciones de probabilidad. Estas se calculan mediante una costosa validación cruzada de 5 veces consulte y puntaje y probabilidad. Bueno, a continuación les va a explicar el ejemplo práctico mi compañero Raúl Lozano. Y Yoshimasa, sería bueno que lo expliques porque solamente estás leyendo lo que es en la diapositiva, ¿no? Creo que el aporte principal es la explicación, porque todos podemos leerlo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tú puedes aportar algo más de lo que está, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien, ¿le toca a Raúl? Sí, ajá, correcto. Bien. Uy, ¿qué fue? Un perrito. Ahí está Raúl. Ok, ¿se me escucha ¿Cómo bien? está Raúl? ¿Cómo está? Genial. ¿Todo bien? Sí. Ahora, un segundo, voy a proyectar en pantalla. Tú vas a hacer la demostración. Sí. Ya, ok. Ok, ¿me confirmas si es que se ve, por favor? Sí, se ve. Ok, perfecto. En esta parte nos hemos dividido en dos partes. Una parte que es la parte práctica, con una generación de números, en el cual vamos a ver cómo es que funciona, ¿no? Prácticamente el tema del modelamiento de datos de support vector machines, trabajado con Python en Google Colab. Y en la segunda parte, que vamos a ver el ejemplo práctico que hemos realizado, ¿no? Con una data que hemos recogido y hemos realizado el procedimiento. En este caso, el primer paso que realizamos como cualquier resolución para poder tener el support vector machine es el tema de la importación de librerías, ¿no? Las librerías que manejamos y están detalladas cada uno con lo que realiza en este caso, ¿no? Las cuales nos sirven para la visualización de datos, el tema de poder poner los cálculos numéricos, el tema para los gráficos, para los algoritmos matemáticos, etc. En el parte de este código aquí lo que hacemos es generar 50 datos al azar para proyectar en el plot. Lo que hacemos es generamos los 50 datos, le ponemos en un cluster con una desviación estándar de 0.60 y los graficamos aquí, con los cuales podemos ver los 50 puntos proyectados en el gráfico, distintos, separados, ¿no? En este caso, para poder nosotros analizar el hiperplano. En la segunda parte del código, lo que hacemos es graficar los posibles hiperplanos, que son 3. En este caso, los cuales son más cercanos a los puntos amarillos o rojos, ¿no? En el cual tenemos que analizar cuál es el más óptimo en este caso para nosotros, para poder tener un mejor hiperplano, ¿no? De nuestra gráfica. Una preguntita, Raúl, Sí. perdón. ¿Esa X en el dibujo qué significa? ¿Cuál, ingeniero? Hay una X en el gráfico, en las coordenadas 0,5,2. Entiendo que es como para tomarlo como el mejor opción, la del medio, sí. Ya, ok, Ajá, con ya. eso vamos a trabajarlo aquí en la segunda para ver el margen, o sea, vamos a ver los márgenes hasta dónde, bueno, me adelanto un poquito, pero lo que vamos a hacer es los márgenes de cada hiperplano, extenderlos hasta que choque con un punto, para Ya. poder ver cómo es que se están manejando en este caso. En este caso, lo que hacemos es sombreadamente extender el hiperplano, los márgenes que se manejan, para poder visualizar cómo es que se va a manejar en este caso. Ya, ¿y cómo vas extendiendo? O sea, ¿bajo qué? O sea, el alfa es lo que te permite ir incrementando. Ajá, claro, sí, lo que hacemos es extender Ya, lo sombreado hasta el punto más cercano que se encuentra el hiperplano. Y chocó con el primer punto, ok, hasta aquí queda. El otro margen ya. también chocó con el primer punto, aquí es donde queda. Ok, pero estamos esperando que expliques el código, ¿no? Ah, Entonces, sí, es en la parte en la cual graficamos, bueno, esos son los gráficos para poder tener los gráficos del hiperplano. En la parte de aquí es donde graficamos el tema del, no sé cómo decirlo, el el grosor, margen. el margen, eso, exacto. En la parte del código del plot, de aquí, de xfit, yfit, ok, es donde graficamos cómo se va a manejar el plot, ¿no? Como la variable que justo me comenta que es alfa, que es 0.4, que son los márgenes que se va a manejar para el tema del plot. ¿Y por qué 0,4? Esa parte sí, el alfa no lo entendí muy bien. O sea, entendí que realiza esto, ¿ok? Pero no entendí muy Ya, bien el por qué el 0.4, eso sí, no le puedo explicar bien esa parte de eso. ya, Sí. ok. O sea, puede hacerse de manera con tipo tanteo, pero la idea es que el programa automáticamente, o sea, el algoritmo debería determinar ese valor, ¿no? Ujú.
Sí, sí, en realidad eso sí, ¿O lo sí. calculó anteriormente? Lo que entiendo es que sí o sí tiene que chocar con el primer punto. Eso sí entendí esa parte, o sea, pero en el momento del código sí no lo van a entender bien exactamente cuál era la variable que realizaba esa modificación, o sea, y cómo es que le realizaba. Pero entiendo que para Ya, calcular el hiperplano y el mejor margen y tener el más óptimo, sí tienes que tener el margen, tiene que estar al tope para que puedan estar los dos puntos a la misma distancia en este caso, se podría decir. ya, ok. Ok, luego utilizaremos el modelo del kernel lineal. En este caso utilizamos kernel lineal y graficamos el modelo, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es trazar los límites de decisión. En este caso, para evaluar el modelo, se crea la cuadrícula para el caso de evaluar el modelo. ¿Ok? Luego realizamos las tramas que vamos a ver aquí, que son para la línea Y. En Y vienen a ser estas de aquí. Y los trazar los vectores de soporte en esta parte de aquí. ¿Qué es lo que hace esto? Que utilizamos por así decirlo, el hiperplano más óptimo en este caso, y vemos, ¿no?, cuáles son los puntos en los que va a chocar, ¿no? Tenemos dos puntos aquí por la parte de los puntos rojos y en la parte de los puntos amarillos tenemos dos puntos que están chocando. Ese es el modelo que estoy yo generando con los 50 números, o los 50 datos generados al azar, que he realizado en este caso, para poder tener este modelo, ¿no? ¿Cómo es que se manejaría? Como les comenté, en esta parte del código donde se crea la cuadrícula, en la cual se hace un link space para poder tener estas líneas de aquí. Luego realizamos el tema del límite de decisión de la trama, cuál va a ser el límite, hasta dónde va a limitarse mi trama, porque tiene un límite hasta donde choquen los puntos, y trazamos los vectores de soporte, que en este caso viene a ser el de arriba y el vector de soporte de abajo. Luego de esta parte, lo que vamos a hacer, queremos saber cuáles son estos puntos, ¿no?, que están chocando. ¿Okay? Tenemos el código de estos puntos, que son estos tres puntos, que son estos dos rojos que están en el límite y este amarillo que está en el límite. Este pareciera que estuviera, pero no, está un poco más abajo. Y estos tres puntos se guardan dentro de esta opción, que es model punto support y abajo vectors, con la cual podemos visualizarla de la siguiente manera, que son estas coordenadas, ¿no?, donde es que chocan con los vectores de soporte. Luego, para poder visualizar de que, por ejemplo, en este caso de que al tener más datos no va a afectar, por ejemplo, a mi hiperplano, hacemos una gráfica de dos modelos diferentes, uno de 60 puntos y uno de 120 puntos, en los cuales manejamos igual una gráfica de 200 datos, para este ejemplo, en el cual vamos a utilizar los 280. Utilizamos un clúster de versión estándar de 0.60 de igual manera, kernel lineal, y lo que hacemos es dividir, mira, en la gráfica vamos a hacerlo mejor detallado y les explico el código. Vamos a verlo detalladamente cómo es que se vería el gráfico con 60 datos y cómo es que se vería con 120 datos. Vamos a ver que no hay ninguna, por así decirlo, eh, No se variación. afecta el hiperplano. Ajá, no se afecta el hiperplano, exacto, eso mismo. Tiene toda la razón. No se afecta el hiperplano, no realiza un cambio en ello. Se sigue manejando de la mejor manera, ya que es la manera más óptima en la que se está manejando el hiperplano en este caso, para poder tener, ¿no?, lo que se necesita. Esto es una parte práctica, porque te quería explicar cómo es que en la parte práctica se puede entender mejor, ¿no? Ya que muchas veces podemos saltar a la parte del problema y a veces pues, es un poco, no muy entendible en este caso. Pero en la parte práctica, ok, podemos ver cómo es que se desglosa cada parte para poder nosotros llegar al hiperplano más óptimo, que es esta parte de la exposición. Luego pasaríamos al caso práctico que hemos realizado. Eh, por ejemplo, en el paso práctico de aquí, respecto a esto, es con una data de cáncer, de células cancerígenas, ¿ok? Para poder determinar qué células son benignas o malignas, en este caso. Lo que Ya. hacemos igual en la primera. ¿Sí? ¿Cuántas características vas a tomar para este ejemplo? Son tres, sí. Tres. ¿Cuáles son? La, cel- la, la uniformidad, se me fue la otra palabra, está aquí. Uno es la clase, porque se dividen por clases, que es 2 para el tema de benigna y 4 para el tema de malignas. Ah, ya. O Y sea, pero esa es la sí, etiqueta. ajá, sí, esa es la etiqueta, claro. Y hay Claro, otros, ese es aprendizaje supervisado, pero el tema es cuántas características vas a usar en tu modelo. O sea, a ver, el tamaño, la forma, no sé. ¿Cómo es tu dataset? Explícanos, por favor. el dataset se refiere a los datos que he importado. Ah, eso. Claro. Ya, de los datos que he importado voy a tomar dos características, que es la uniformidad y el clump, que no recuerdo cuál era el significado ahorita, pues, no tenía, sino que se me dio. Que estas son las dos características que yo tomo para poder determinar, es
mis características más importantes para determinar mis células, en este caso. Ya. Ujú. Flam, el grupo. Sí, tenía otro significado, no lo recuerdo muy bien, pero sí, eso. Lo que realizaría aquí es del logo de export, de traer los datos, bueno, que ya tengo precargado aquí mi, mi archivo CSV, desde aquí desde un repositorio, ¿ok? Automáticamente lo guardo aquí en Google Colab y lo que hago es mostrarlo, ¿no? Para visualizar que todo esté bien, esté correcto y no hay ningún problema con eso. Vamos a hacer las primeras clases y luego voy a pasar con la parte siguiente, en la cual muestro ya los códigos, bueno, los puntos que tengo en el hiperplano. ¿Cómo que se mostraría? Referente a su uniformidad y al clamp. ¿Cómo que se van a formar, no? Las células malignas con los puntos azules y las células benignas con los puntos amarillos. Luego vamos a ver los tipos que tiene. Entiendo que para poder luego realizar el procedimiento del modelado, todos tienen que tener el tipo que sea int, ¿no? En este caso vemos que Barenuk es quien no tiene un tipo int. Lo que hacemos es convertirlo a un tipo int, a Barenuk, ya que está en un tipo. Luego de realizado esto, vamos a dar las características y vamos a guardarlas dentro de la variable x. Mis características, por así decirlo, lo que estén dentro lo guardamos dentro de la variable x. Son características dependientes. Y las características independientes, no, disculpe, independientes. Y las características dependientes que se guardan dentro de la clase son las características que guardamos en Y, que son, por ejemplo, los que le comenté, los benignos que son 2 y los malignos que son 4, que eso dependen de los datos de X, ¿no? Si es que X tiene ciertos parámetros, va a ser 2, y si tiene ciertos parámetros que son necesarios para que sea maligna, va a ser 4. En esta En parte la realizamos gráfica, ¿cuáles son benignos y cuáles son malignos? en la gráfica de aquí, El los azul es maligno y el amarillo es el azul, benigno. ajá, sí, Ah, ajá, ya. exacto, sí, ajá, sí. Sí, sí. Ujú. En datos vendría a ser el 2 es benigno, viene a ser como números, otra forma son números. Ujú. El 2 es benigno y el 4 es maligno. En esta parte de aquí realizamos el tema del entrenamiento. ¿Cómo es que se realiza el entrenamiento? Lo vamos a dividir, un 0.2, un 20% va para el test y se hacen 4 tandas, ¿no? En este caso serían como que, pongámonos que sean 80 datos. Va a ser en tandas de ¿Cuántos 20. datos son en total? Aquí están. Son 576, si es que no me equivoco, los datos que exporté aquí. Ya, Eh, sí, 576. Y ya, entonces el 20% se va para el testeo y 80% para ajá. entrenamiento. Exacto, sí, eso mismo. Ajá. Y va a ser en 4 tandas, ¿no? Cada 20%, no, cada 20% voy a ir testeándolo, claro. Mientras los otros se van entrenando, va a agarrar un 20% el primero y dice, ok, ya se voy a testearlo. Y va a pasar con el siguiente, y va a entregar con el siguiente, y va a seguir entrenando el siguiente, ¿no? Para tener una mayor precisión. Es eso. Ujú. Son 546, claro. El train set 546 y el testeo 137. Esa es la cantidad. Luego pasamos a hacer el modelado que va a ser en kernel, en lineal. Y hacemos una predicción, ¿no? Para ver los 5 datos, para ver cómo es que se están manejando. Vemos los 2, los 4, 2 y 4. Y luego lo que hacemos es... Ese IF que es el modelo, De predicción. el arreglo resultante, Ujú. ¿qué Eh, es? Explícalo, por favor. Disculpe, mi ingeniero. El IF. Eso, sí. Ajá, es el modelo de predicción de lo testeado. O sea, lo que va a hacer el modelo. Tenía una matriz, solo que no me la está jalando, no sé por qué. Tenía una matriz de confusión. Lo que hacía es determinarte, vería ya más de manera práctica, por ejemplo, de mis puntos, ¿no? O sea, mi modelo, una vez entrenado, se ha predecido correctamente. En este caso, lo que hace es un match en la matriz de confusión, de que si es que, por ejemplo, ingreso un número 2 y el número 2 va a predecirlo, ok, es correcto. Y si es que ingreso un número 2 y el sistema lo encuentra como un 4, va a pasar a error, ¿no? Y esto me va a generar el código, el porcentaje de precisión que tiene mi sistema, ¿no? Pero no me está jalando ahorita el tema de mi matriz de confusión donde tengo explicado eso. Un segundo.
Ingeniero, ¿me puede dar unos Continúa en minutos? todo caso. Sí, es que creo que está en mi otro laptop, o sea, es que como no Está en estaba tu otro trabajando con laptop. sí, ¿Cuántos o sea, laptops tienes? dos, sino que lo traje del trabajo, pero estaba manejándolo ahí, pero no sé por qué en ese güey que lo puse guardado. En la otra cuenta que tengo, o sea, ahí creo que sí, y aquí no puedo ingresar con esa cuenta. Ya, ¿qué Pero hacemos ahora? no sé si me puede dar unos minutos y lo muestro. ¿Cuántos minutos? Dos, 2, ya. por favor. Chévere, gracias. Un segundo. Demora un ratito. Bien. Mientras Raúl va eh, viendo su simulación, entonces después se prepara el grupo K, ¿no? El grupo K que está formado por el grupo K. A ver, ¿quiénes son el grupo K? Jorge Chipana. Hola, Jorge. Manuel Lavado. Están ahí. César Rodríguez. Ya, César, ¿estás ahí? Sí, profesor, lo escucho. Ya, ustedes son el grupo K. Correcto. No es el grupo Keiko, no es el grupo K nada más. Listo, bro. Ya, entonces termina Raúl y ustedes comienzan inmediatamente. Listo, ok. Ya, ahora le muestro mi pantalla, ingeniero. Ya. La No te contra el preocupes. tiempo. Listo. Listo, aquí está. Ok, luego de hacer la predicción, lo que hacemos es evaluar, entre comillas, que sería, ¿no? Para poder tener la matriz de confusión. En este caso, importamos las librerías para poder realizar el gráfico y se realiza toda la programación para este caso. Lo que hacemos es crear la matriz de confusión, en este caso sin normalización. Ok, realizamos los rangos. Aquí lo que hacemos es para, más que todo, parametrizar o computar, como se diría, el tema de matriz de confusión, ¿no? ¿Ok? Para decirle cuál va a ser la etiqueta modelado, más que todo el modelado, ¿ok? Dónde va a ser la etiqueta, cuál va a ser el benigno, cuál va a ser el maligno, cuál va a ser la cantidad que estoy utilizando para poder tener estos datos. ¿Ok? Lo que haría mi matriz de confusión, en la manera práctica, ¿qué es lo que haría? Daría los datos como que serían. En la etiqueta true, diría los elementos que yo he ingresado y en la etiqueta predecida son los que el sistema ha predecido, en este caso el vector de soporte lineal. ¿Qué es lo que haría en este caso? Luego del entrenamiento que he hecho con los datos, ¿no? En el tema del benigno, cuando ingrese el número 2, mi sistema tiene que predecir que es el número 2. ¿Ok? Tiene que decir, ok, este es 2, es benigno. Ok, no hay ningún problema, está bien. Tengo 85 datos correctos con esta predicción. En el caso del maligna, la predicción de maligna, tengo ingresados con el número 447 datos, los cuales los 47 de esos 47 son los correctos en este caso. En la parte superior derecha tengo los datos ingresados que son benignos, datos reales, y lo que ha aparecido el sistema que son malignos. En este caso vemos que tenemos un error, ¿no? Son 5 los datos que ha ocurrido con ese error. Y en el caso de malignos, que son 4, y la etiqueta predeció que son 2,
En este caso no tengo ninguno. O sea, en este caso estuvo todo ok. Con la etiqueta que sería 4, con los valores ingresados del número 4. Ujú. Luego de esto posterior tengo el porcentaje de predicción que tiene el sistema, ¿no? En este caso. En F1, si no me equivoco, esto era... era F1. Se me fue ahorita lo que era F1, profe. Pero era como que un porcentaje de predicción en base a eso. Igual con el J-Card, que era un porcentaje de predicción en base a lo que necesitabas. Que estos generan fórmulas. Y esas fórmulas venían con estos datos de aquí. El cual el precisión, el RICAL. Y estas fórmulas te generaban ese porcentaje para poder tener el J-Card y el F1 Score. Eso. No sé si esta parte se logra entender un poco. El score te sale 0.96, ¿no? Ajá, sí, ajá. Una predicción de Que es 96.39. cuán eficiente es para predecir esos resultados ese modelo. Ajá, exacto, sí. Ujú. Vemos que tenía un poco falla aquí en el 5 nada más. En el ingreso de 2 y que valía como 4. Sí, era eso. Ujú. Bien. ¿Eso es todo, Raúl? Sí, ingeniero, eso sería todo. Ya. ¿Quién va a subir el informe? ¿Quién me va a enviar el informe? Lo tenemos que subir aquí, ¿no? Yo le subo el informe, ingeniero. Me lo mandan por un mensaje de chat, Ah, ok, sí. Ok, le envío el informe por chat. por el chat de Teams. Ujú. Bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, creo que te falta un poco más de detalle, Raúl, en la explicación. Creo que hay un avance. Los conceptos están más o menos claros, pero faltó un poco más de detalle. ¿Ya? Vamos a comenzar ya que el tiempo nos gana, se ha pasado muy rápido, directamente al grupo K. Entonces, el grupo K está compuesto por sus compañeros César Rodríguez, Manuel Lavado y Jorge Chipana. Muy bien. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a presentar nuestro tema de exposición de hoy, que refiere a árbol de decisiones. Mi compañero va a proceder a presentar la PPT, ya que él ahorita la va a compartir. Denos un minuto, por favor. Yo voy a Correcto. comenzar hablando sobre la introducción, las características, ventajas, desventajas, cómo funciona, principales terminologías, y procedemos a explicar un ejemplo usando árbol de decisión. Ya, Ok. ok. Muy bien. Sí, recuerden que cuando están exponiendo al alumno que está exponiendo tiene que encender su cámara. Correcto. Listo. Correcto. ¿Pueden ver la PPT y me pueden observar? Sí, todo bien, César. Muy bien, sigamos. Muy buenas noches. Como indiqué, somos el grupo K y vamos a hablar sobre el árbol de decisión con mi compañero Chipana y mi compañero Lavado Alba. Siguiente, por favor. Vamos a indicar brevemente una pequeña introducción sobre la idea central de lo que es un árbol de decisión. Un árbol de decisión en sí es un modelo predictivo formado por, en este caso se conoce como reglas binarias, o sea, un sí o no, algo así de manera fácil de entender, como si sigo un camino o si sigo otro camino. If Para poder, else. diga, ¿sí? Es un Sí. if else. Uh-huh. Para poder predecir posibles respuestas. ¿Correcto? El árbol de decisión, dentro de lo que hemos investigado, se divide en dos, que son los árboles de clasificación y árboles de regresión. Especialmente nos hemos enfocado en los árboles que están
que son vistos en lo que es la programación de Python, ¿correcto? Estas dos clasificaciones de los árboles se conocen como CAR, C-A-R-T, CAR. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de sus características tenemos algunas características que planean problemas en dan distintas perspectivas hacia una acción, permite analizar de manera un poco más completa las posibles soluciones, provee un esquema para cuantificar el coste de resultado y su probabilidad, ayuda a realizar mejores decisiones con base en la información existente y su estructura permite analizar las alternativas de los eventos y las probabilidades de los resultados. Siguiente, por favor. Dentro de las características había algo que no había indicado, que no habíamos puesto en la PPT. También resulta fácil de programar ahora, ya que existen programas que lo hacen de manera gráfica. Es por eso que eso, por ejemplo, lo estoy viendo en las prácticas que yo estoy dando con la ingeniería Norma, que tenemos a Telenanu, que la programación de los árboles de decisión del chatbot está siendo programada de manera como esquemática, ¿correcto? Siguiendo con la exposición, tenemos las ventajas. Son fáciles de interpretar. Los modelos basados en un solo árbol sí se pueden representar gráficamente cuando el predictor no es mayor a 3. En teoría, los árboles, en la práctica, perdón, esto depende de la implementación del algoritmo que tenga cada librería. Al tratarse de métodos no paramétricos, no es necesario que se cumpla ningún tipo de distribución específica y por lo general requiere mucho menos limpieza de preprocesados. Esto de la menor limpieza lo hemos encontrado en términos que se llama podado de árboles, y si no me equivoco es lo que se le conoce como el mantenimiento de los algoritmos. Así como una base de datos tiene un mantenimiento, es lo que yo interpreto que es lo que requiere la menor limpieza. Siguiente, por favor. No se ven influenciados por outliers. Estos outliers significan los valores atípicos que generalmente vemos en los diagramas probabilísticos, donde se alteran cuando un número o un valor escapa de un rango normal. Son útiles en la exploración de datos, son capaces de seleccionar predictores de forma automática y puede aplicarse, como hemos visto, en problemas de regresión y clasificación. ¿Sí? Siguiente, por favor. Sus desventajas son algo sensibles en datos de entrenamiento desbalanceados. Cuando se trata de predictores continuos, pierden una parte de su información al categorizarlos en el momento de la división de los nodos. Y la capacidad predictiva de los modelos basados es bastante inferior a la conseguida con otros modelos. Esto lo vamos a ver en un gráfico que está más adelante, justamente la comparación, por ejemplo, con un modelo lineal que hemos obtenido, que hemos encontrado. Siguiente, por favor. No son capaces de extrapolar fuera del rango de los predictores observados en sus datos de entrenamiento, y hay algoritmos recursivos que identifican la posible división de cada predictor acorde a una determinada medida. Esta terminología de Gini lo vamos a ver ahorita más adelante, dentro de 4 diapositivas más, para poder explicarlo mejor. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Como hemos visto, la funcionalidad del árbol es muy semejante a lo que vendría a ser gráficamente un árbol, con las diferentes ramificaciones que son las decisiones por las que toma, como el profesor bien mencionó al principio. Puede ser si tomo este camino o tomo el siguiente. Aquí son usados términos como índice de Gini y ganancia de división para poder ayudar a la división de los nodos, y estos puedan indicar dónde se debe ir la información que se ha seleccionado, o que el usuario ha seleccionado. ¿Correcto? Siguiente, por favor. El índice de Gini en sí es una función que mide el grado de impureza en los nodos.
Esto lo hemos entendido, bueno, se ha entendido como cuando los nodos no son homogéneos. En sí he querido encontrar una palabra un poco más apropiada para poder explicarles, o con un ejemplo, lo que es el índice Gini, pero no he podido en sí tener una palabra precisa para eso. Solo he podido constatar que la impureza se debe a que los nodos no son homogéneos, no son iguales. Siguiente, por favor. Y la ganancia de información. Bueno, la ganancia de información se utiliza para atributos categóricos. Como el atributo hombre-mujer. Este criterio interdisciplinar de información que aporta cada atributo basado en la teoría de información para medir la aleatoriedad e incertidumbre en un valor aleatorio. Al obtener esta es la medida de en cada atributo podemos calcular la ganancia de información del árbol y examinar esta ganancia. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Justamente lo que estaba conversando en diapositivas adelante, aquí podemos ver una comparación entre lo que podría ser un modelo de tipo árbol con un modelo que ya conocemos por clases, los modelos lineales. Aquí se ve que hay superioridad entre el modelo lineal cuando las respuestas pertenecen a un sector y a otro sector. A mi derecha estaría lo conseguido por el árbol, donde estos rectángulos, estos sectores rectangulares, están captando información que no es del todo separada, por decir, hay como una especie de mezcla de resultados, ¿correcto? En cambio, en la siguiente diapositiva, cuando los modelos son de esta forma, de este tipo, con esta configuración, se usa más los modelos de tipo árbol, ya que ellos pueden evitar el error o minimizan o claramente reducen el error que existe de un modelo lineal cuando toma datos cuando toma resultados que no corresponden, y el árbol ya es más preciso. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a explicar cuando se vea un gráfico de árbol, los tres diferentes nodos que tenemos dentro de la representación básica de un árbol. En la primera parte tenemos el nodo de decisión. Baja, por favor, Jorge. El nodo de decisión tiene la función de mostrar las probabilidades de los resultados, porque son los primeros justamente para poder indicar hacia dónde va a ir hacia qué decisión va a tomar la persona al momento de que está, por ejemplo, en un chatbot, está decidiendo si va a elegir una opción o la otra. Estos nodos generalmente están representados por círculos, y luego siguen los nodos son los nodos de probabilidad. Estaba hablando mal. Los nodos de probabilidad. Estos nodos son los que indican en una primera instancia a cuál decisión se está tomando. Luego siguen los nodos de decisión. Los nodos de decisión que están representados por cuadrado son las decisiones posibles que está tomando la persona. Y finalmente están los nodos los nodos terminales, los cuales ya no tienen más ramificaciones. César. Dime, profesor. Creo que tienes ahí abierto tu WhatsApp y están que te mandan mensajes. Será en tu computador. Mejor, no sé si lo puedes silenciar para que no interrumpa. Ya le estoy apagando. Ya. Gracias. Bien, disculpen, compañeros. Sí. Y bueno, el siguiente, si no me equivoco, sí, ya esto sería ya, digamos, la introducción que he puesto de árboles de decisión. A continuación, mis compañeros van a ejemplificar un ejemplo con los resultados que se han obtenido con una muestra, ¿correcto? Jorge, te doy el pase. Ahora está presente Víctor. Víctor, entonces. Sí, buenas tardes, ingeniero, compañero. Hola, ¿Se me Víctor. escucha? Sí, te escucho muy bien. A ver, un momento. A ver, quiero que lo expliques con detalle, por favor, Víctor.
Creo que Ya. César dejó una última diapositiva que lo dejó 2 segundos y mi mente no lo pudo procesar. Ah, esa parte, yo estaba manejando las diapositivas, esa parte la va a explicar mi otro compañero Ah, ya, ingeniero. ya, está bien. Bien, en este caso, vamos a trabajar con este documento que, bueno, ¿qué es lo que nos representa este documento? Nos representa si una persona tiene diabetes o no. En este caso, el outcome significa si es 1, tiene diabetes. Si es 0, no tiene diabetes. Y tiene otras variables, ¿no? Como la insulina, la masa corporal, etcétera. Que son características, ¿no? Son características, efectivamente, para poder saber si es que una persona es diabética o no. A ver, ¿qué tiene la glucosa, la presión sanguínea? ¿Qué más tienes? En la piel, ¿no? ¿Qué Sí, significa? es un nivel, que tiene la sangre y de acuerdo a ese nivel se determina si es que tiene o no Ya, diabetes. pero skin es piel, me parece, ¿no? Sí, Ya, o sea, coloración de la piel, probablemente. sí, algo Ya, así, es un término médico, por sí. así decirlo. Ya la insulina, que Insulina, si toma insulina o no toma insulina. el nivel de insulina, luego tenemos el índice de masa corporal Ya, y la función del diabetes pedigree. o sea que me imagino que debe referirse al tema hereditario, ¿no? Hay personas que tienen un componente genético que pueden desarrollar diabetes. ¿Será eso? Es si es que, bueno, como usted lo ha dicho, es que si es que algún familiar cercano ha tenido diabetes o no. Ya. Y eso le da un valor, Claro, una todo esto va probabilidad. aumentando y dependiendo de toda esa información, se va a ver si es 1 si tiene Ideal. diabetes o si es 0. Ya. Bien, pasamos a lo que sería la codificación. En este caso, hemos utilizado esta librería scikit-learn. Bueno, esta librería es para el aprendizaje automático. De igual manera está de acá. El NumPy, que bueno, es para poder utilizar bibliotecas matemáticas para Python. El Pandas, que nos permite leer lo que sería este documento con formato CSV. Y bueno, de nuevo repetimos, pasamos a la primera línea. Tenemos acá nuestro documento que se llama diabetes.csv, en el cual para poder acceder a esto, lo vamos a guardar en un dataset. Le vamos a decir que lo guarde en este dataset. Y para poder conocer lo que son cuántas cabeceras tiene este documento, es decir, las filas, acá hay 9 variables, 9, las columnas, perdón, y las filas son 768. ¿Qué es lo que representa este número? Son las cantidades de personas que hay en todo este documento. Luego vamos a pasar a dividir los datos en X y en Y. ¿Para qué hacemos esto? Porque los datos de X van a ser con los cuales el algoritmo va a realizar lo que es el entrenamiento, para decirle si es que con el Y, si es que tiene o no tiene diabetes. En este caso, a esta variable le vamos a quitar el outcome, la última columna, y nos va a quedar todos estos primeros valores, a lo cual le vamos a dar a X. Y solo del dataset vamos a coger el outcome, que va a quedar en Y. Luego vamos a pasar al entrenamiento. Este comando, train_test_split, va a dividir estos datos que hemos mencionado, de X y Y. Y con el test site es para indicar qué porcentaje se le va a asignar a estos datos para la validación. En este caso lo hemos puesto con el 20%. Luego de ello vamos a realizar lo que es la creación de este objeto tree, en el cual
le vamos a decir para que ya pase a realizar el aprendizaje, porque ya le hemos dado lo que son toda la información. Y bueno, para poder conocer la profundidad del árbol, se usa maxdiff, que este comando nos va a decir, nos bota con un 15. Vamos a pasar un rato para mostrar qué es la profundidad. Este sería nuestro árbol. La profundidad sería cuántos nodos existen, cuántos niveles de nodos existen. Si nos sale que es 15, entonces vamos a tener 15 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, y así hasta el nivel 15. Continuando con la explicación, nos quedamos acá. Luego de todo esto, esto es una verificación nada más. Luego de todo esto, vamos a pedir a este objeto, al objeto tree, que nos prediga a partir de los valores X, del entrenamiento que le hemos dado a X y de sus valores, si es que la persona tiene diabetes o no. Lo hemos definido en Validation Prediction y Training Prediction. Y para conocer esta exactitud, vamos a imprimirlo. La exactitud de la data de entrenamiento se va a realizar con este comando, en el cual vamos a tomar lo que es la Training Prediction, y para conocer la exactitud de la data, el Validation Prediction. Aquí, como podemos ver, la exactitud del entrenamiento nos sale 1. ¿Qué es lo que nos representa este 1? Es que está a un 100%, ¿bien? Es porque nosotros le estamos dando estos datos. Y para la validación de la exactitud de toda esta data nos sale un 79.87%, un 80%. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que el modelo ha aprendido mucho de estos datos que le hemos brindado. Luego de ello vamos a tener que usar esta librería Graphics. Es para... Víctor, ¿y 80% es un buen resultado o es un mal resultado? Bueno, se puede considerar que es un buen resultado. En este caso se le puede llamar overfitting, si no me equivoco. Overfitting es cuando ya está muy sobreajustado. Esto no creo que sería overfitting, ¿no? Entonces sería el underfitting, me parece. A ver, ¿a partir de qué valor considerarías que, digamos, que los resultados del score son buenos? Ah, eso sí no lo tengo mapeado, ingeniero, disculpe. Ya, no hay problema. Continúa, por favor. Bien, entonces continuamos con esta importación de esta librería que nos permite generar gráficos, los nodos, estos bordes. Y luego solo nos quedaría obtener los nombres de cada columna. Vamos a utilizar esta librería que nos pide estas variables. Nos pide el objeto, el load file, los nombres, la clase, y bueno, si va a estar bordeado, cosas así. Y simplemente nada más nos queda ya mandar a graficar, ¿no? Y nos bota este gráfico de acá. Ahora, este gráfico también tiene su explicación. Es muy grande, no lo puedo mostrar todo. Ese gráfico también tiene su explicación. Acá en esta primera variable quiere decir que es la decisión que se toma para dividir el nodo. Es decir, si es que la edad es menor o igual que 28.5, va a pasar a un lado. Si no, pasa al otro lado. La segunda fila es el criterio que se usó para dividir el nodo. Este Gini o Gini lo mencionó mi compañero. Es el índice que mide el grado de pureza del nodo, en pocas palabras. Esta tercera fila es cuántos valores tiene este nodo. En este caso tiene 352 y así va a ir variando por cada nodo. 150 y así varía. Esta cuarta fila es cuántos valores pertenecen a la primera y cuántos pertenecen a la segunda categoría. De igual manera va a ir cambiando, ¿no? En cada nodo. Y por último viene lo que es la clase a la cual pertenece cada nodo. Bien, ingeniero, esa sería nuestra presentación del árbol.
La clase azul corresponde a que tiene diabetes y la clase naranja que no tiene diabetes. Sí, ingeniero, Y1 o Y0. Ya, pero Y1 significa que tiene diabetes y Y0 significa que no tiene diabetes. Sí, ingeniero. Ya. De repente, Víctor, está interesante, pero hubiese sido bueno que este resultado de esta gráfica lo puedas copiar y pegar en un Word o en un PowerPoint para poder visualizarlo de manera un poco más completa, ¿no? Una sugerencia nada más. Está bien, ingeniero. Eso sería todo. No, le doy el pase a mi compañero para que haga el análisis. Ya, perfecto. Yo voy a hablar sobre estos resultados y el análisis, ¿no? Bien. Para esta muestra, esto se tomó a 768 personas. Jorge, Dígame, ¿sí? disculpa, ¿podrás encender tu cámara? ¿Se podrá o no? Ah, ya, a ver. Dame un momentito, por favor. ¿Se me puede ver? No, yo no te veo todavía. Acá me dice, el video no funciona, no se puede usar cámara por el video. A ver. Esto que le doy permiso, pero... Ahí creo que sí. Ah, sí, perfecto. Ya, ahí está la Bien, Jorge. Como le estaba diciendo, en los resultados y el análisis se tomó una muestra de 768 personas, por las cuales se les ha pedido los siguientes datos, ¿no? Los cuales son si tuvo algún tipo de embarazo, la glucosa, la presión sanguínea, la insulina, el índice de masa corporal y la edad, ¿no? Que son los valores que se tomaron en cuenta para que el sistema tome una decisión si es que el paciente tiene diabetes o no. Perdona, una pregunta, Jorge. Cuando Víctor nos mostró el dataset, nos dijo que habían 9 características. Bueno, le quitamos uno que era la etiqueta, quedaban 8. Pero ahí vemos, yo estoy contando número de embarazos, glucosa, presión sanguínea, insulina, índice de masa corporal y la edad. O sea, cuento 6 nada más, faltarían 2. Ah, bueno, qué extraño. A ver. O no sé, Víctor, de repente tú puedes ayudar a Jorge. Sí, ingeniero, le falta la edad, me parece, No, la edad y sí el está. pedigree function. El pedigree function, el diabetes, pedigree function, y hay uno que es skin, así como de la piel. Skin thickness. Sí, ese Sí, también me faltaría acá. sí, faltan esos 2. Ya, ok, entonces sí, efectivamente pensé que yo me estaba equivocando, pero Víctor me acaba de dar la razón. Continuamos, Jorge. Sí, siguiente. Voy a hablar ahora sobre las aplicaciones del mismo tipo de algoritmo, ¿no? Para este caso voy a hablar sobre el riesgo eh, crediticio, ¿no? La técnica del árbol de decisión es también utilizada por entidades financieras para la evaluación de riesgo de crédito para sus clientes, ¿no? En este caso se utilizan esquemas de tipo árbol de decisiones para esta clasificación de estos clientes de alto, moderado y bajo riesgo,
o quizá también para un mal cliente, ¿no? Hola, Jorge. Dígame. Pensé que tú ibas a hacer un análisis de los resultados. ¿Nos retrocedemos una diapositiva? Análisis de resultados, se supone del problema, ¿no? ¿Por qué cambias a análisis crediticio? Ahí sí me acabé de confundir. No, bueno, para este caso, yo ya, lo que yo muestro es un ejemplo ya. Ah, ya, ejemplo, pero ¿dónde es el análisis de los resultados? Bueno, el análisis está dentro del mismo árbol, esto digo dentro del mismo árbol, pero es muy grande como para que le muestre en una sola imagen. O sea, no vas a mostrar ningún otro resultado respecto a lo que Víctor ha mostrado. No lo tengo porque es muy grande, como digo, para que sea mostrado. Creo que no hubieses puesto como título resultados y análisis, porque yo estaba esperando que hagas un análisis de lo que Víctor acaba de mostrar. Ya, entonces continúa, ya. Ahora ya entiendo qué es lo que vas a hacer. Sí, para este caso, como le digo, es un algoritmo, como se te ha parecido, que es el riesgo crediticio, ¿no? Para este caso, uno de estos métodos más utilizados para la evaluación del riesgo crediticio es el método mixto, que ese tipo de riesgo se clasifican para estos clientes de crédito de alto, moderado o bajo riesgo, en el cual se toma en cuenta valores cualitativos, como la historia crediticia del cliente, y valores cuantitativos como el oval, ¿no? Que son los ingresos del cliente. Ahora voy a hablar sobre otro ejemplo del algoritmo. Siguiente. Para este caso es sobre un algoritmo para que haga una predicción sobre si un paciente tiene la presión arterial, ¿no? Para este caso se tomaría en base a si le debe de administrar un fármaco X para un cliente, si tiene una presión alta, su azúcar es, ¿cómo se llama? Su azúcar es alta en la sangre, si es alérgico a antibióticos y no tiene otro tipo de estas alergias. Si es que tiene la presión alta, su azúcar en la sangre es alto, bueno, y no está alérgico a los antibióticos. Jorge, disculpa Dígame. que te interrumpa. Ese sí significa que sí se le puede administrar medicamento y ese no significa no se le puede administrar medicamento. Sí, exactamente. Ya. ¿Y por qué no está en el título explicado aquí en el PowerPoint? Bueno, eso era para que más o menos yo lo... Tú lo expliques. Yo mismo claro, exactamente. Ya, ok. Y en el concepto caso en el que no se le administre el fármaco, ¿no? Es en el caso si es que tiene una presión arterial alta, su azúcar en la sangre es bajo, y es alérgico a los antibióticos y tiene otro tipo de alergias. Y en otro caso también en el que no se le deba de administrar el fármaco, ¿no? Si es que este paciente tiene una presión arterial media y su índice de colesterol es alto. En esos casos, esto debería de aplicar un fármaco, ¿no? Para la presión arterial. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre las conclusiones, ¿no? Yo tengo dos, pero acá puse una.
Una es el árbol. ¿Y por qué no pusiste las dos? Bueno, aquí, yo mismo quise decirla. Ah, ya, pero sería bueno que lo coloques, ¿no? Sí. Bueno, la primera conclusión que tenemos es que el árbol de decisiones nos ayuda a tomar las mejores decisiones sobre la base de información existente y de las mejores suposiciones. Proveen un esquema para cuantificar el resultado y la probabilidad en el que suceda. Y la otra conclusión es que el concepto mayor reto en sí para hacer el desarrollo de estos algoritmos no suele ser solamente crear el modelo, ¿no? Sino, ¿cómo se llama esto? Que sea una interpretación correcta. Bueno, eso sería todo para las conclusiones. Ya. Bien, acabaron todo su posición. ¿Sí? Ya. Una recomendación, chicos. A ver, César, tú has hecho una exposición, pero has colocado mucho texto, puro texto. Entonces, yo creo que he escuchado el dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, profesor. ¿No? ¿Tú qué opinas de esa frase? Sí, justamente hubiera sido de repente correcto poner el diseño del algoritmo que estaba mencionando para que pudieran ver mis compañeros cómo se crean los árboles de decisiones gráficamente. En ese sentido sí se me pasó. Claro, una imagen vale más que 1000 palabras y un video vale más que 1000 imágenes. Entonces, con eso te pido que tus exposiciones sean más interactivas, más gráficas. Cuando hay mucho texto, en realidad las personas que queremos seguir la diapositiva nos es mucho más pesado. Entonces, por ahí de repente, esa es la primera sugerencia. Segundo, Jorge, ya para Jorge, deberías explicar cosas que tengan una secuencia, ¿no? Creo que César fue por un lado, Víctor hizo la demostración, me pareció que fue una buena demostración, pero justamente yo esperé el análisis de los resultados ya explicados con mayor detalle y justo pensé que era tu parte, Jorge. Entonces no he visto una hilación en las tres partes de la exposición. Sin embargo, me parece que está bastante claro. Y si tienen algo que explicar, bueno, por ejemplo, tú decías que tú tienes dos conclusiones, pero pusiste una porque la otra la olvidaste explicar. Bueno, sería bueno que lo pongas las dos, en todo caso, y lo expliques, ¿no? No sé qué opinas, Jorge. Sí me parece bien, ingeniero. Ya, muy bien. Y Víctor, sí, ha sido muy claro, Víctor. Ha sido muy claro, creo que no deben quedar dudas. Y porque sobre todo también al final se crea el árbol de manera automática, en el cual el algoritmo pues determina los nodos, ¿no? De manera automática, como acabo de decir. Bien, bien, Víctor. Gracias, ingeniero. La nota es grupal, entonces el hecho que yo haciendo una nota estoy considerando las tres participaciones. Bueno, hoy día ya el tiempo nos ha ganado y y faltarían los grupos. A ver, hoy día a ver, César, Jorge y Manuel acaban de exponer. Y Catherine, Brian y Brian, ya hablé con ellos. Hoy también le toca a Jorge, a Luis Torres, Ítalo Toribio y Jorge Campos. ¿No, chicos?
Hola. Sí, sí, ingeniero. Ahí. ¿Sí? Ajá. Ingeniero, ¿me Ya. escuchó? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, Nosotros nos tocaba exponer ustedes también el día de hoy. les toca el día de hoy. Lo que pasa es que el tiempo no nos va a alcanzar. Comenzamos la próxima clase con ustedes. Ok, ingeniero, correcto. ¿Ya? Entonces, Luis, ya creo que con estas exposiciones de tus compañeros ya tienen una mejor idea de cómo ir mejorando su presentación. Ya de alguna manera, los primeros grupos sirven como muestra de qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer para las siguientes exposiciones. Bien, chicos. Bueno, con esto creo que ya nos vamos a despedir hoy día. Y como siempre, les deseo lo mejor a ustedes y a sus familiares. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Hasta luego con todos. Ingeniero, disculpe, Y Luis. ¿le Ah, enviamos el documento o no, no, ya no. el día, el día Solamente viernes? los que han expuesto. Ok, César. Sí, solamente los que han expuesto. César, no se olviden de enviarme el documento. Sí, profesor. Muy bien. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta luego.